Entonces, como el tema mismo dice, ¿no? Teoría de la conducción. Siempre buscamos una conducción segura. Situaciones repetidas que precisamente se van a presentar en la mayoría de los siniestros y para evitar las consecuencias de los mismos. En este caso, les invito a que hagamos conciencia respecto de algunas de las reglas esenciales que hay que guardar precisamente para una conducción segura. Y esto parte de la premisa tal de justamente hablar de los siniestros, de los accidentes de tránsito, ¿no? Nosotros sabíamos y teníamos entendido que los accidentes de tránsito son justamente un problema eh, a nivel de todo tipo. Por lo tanto, como conductores profesionales, tenemos que guardar a ciertas actitudes, prácticas y estrategias para prevenir justamente las consecuencias que trae consigo y conlleva consigo el tema de la seguridad vial en los usuarios, ¿no? Partiendo de la temática como tal de lo que es teoría de la conducción en sí, es precisamente la acción y el efecto de conducir, llevar, transportar, girar, dirigir precisamente nuestro vehículo y justamente para llevar a colación con un criterio un poco más concreto, es precisamente lo que tenemos que ver de la importancia de la teoría de la conducción. Tiene una doble finalidad, un doble propósito. Tenemos que dedicarnos disciplinadamente acerca de esto porque tenemos que verificar justamente el funcionamiento de todas las variables que contenga el automóvil, componentes o sistemas, en otras palabras, justamente para que usted como conductor sepa dominarlo y justamente esta práctica reiterada y repetitiva justamente le ayude a usted a dotar de una suerte de reflejos no solamente físicos, sino también mentales para poner justamente en práctica en las vías. ¿Cuál es la ventaja precisamente de una buena toma de decisiones en la conducción? Por supuesto, que va a incrementar la seguridad vial. ¿Qué tipo de atención ustedes deben mantener en este proceso de la conducción? Tres tipos de atención. Me recuerdo haber indicado esto justamente en educación vial, ¿no? Una atención selectiva, cuando se concentra en ciertos aspectos solamente. Una atención sostenida, cuando usted mantiene la atención por largos periodos de tiempo en un aspecto específico. Y por supuesto, una atención dividida cuando usted presta atención a todos los estímulos que recibe. Por lo tanto, consideramos nosotros que es muy importante eh, recomendar como conductores defensivos que mantengamos una distancia apropiada con el vehículo que nos antecede, que conduzcamos siempre a una velocidad permitida y que por supuesto respetemos las normas de tránsito vigentes y sigamos las indicaciones de la autoridad. Recordemos que justamente hay varios elementos componentes que conforman precisamente el tránsito, ¿no? Y esto viene a colación, podrían, como yo siempre les digo, dependiendo de los autores, variar los criterios, pero nosotros hemos considerado que es muy importante que dentro de la conducción a la defensiva, una conducción segura, debemos respetar los semáforos y prestar atención a todas las señales de tránsito o también conocidas como eh, señales de tráfico, ¿no? En este caso, también como conductores, no podemos estacionar en las vías arteriales o en vías principales de velocidad de circulación alta, ¿no? Vamos a hacer una obstrucción precisamente en la circulación. Nosotros precisamente para tener una conducción segura y responsable, que es lo que estamos buscando, tenemos que adoptar una posición de manejo que justamente nos permita ir cómodos, no tener posiciones forzadas para que precisamente usted se concentre en la carretera, no tenga distracciones de ningún tipo. Con la seguridad que les dije en la sesión anterior, mantener siempre las manos al volante. Ya sabíamos nosotros la posición de las manos en el volante.
una regulación, un acomodaje de precisamente lo que son los espejos retrovisores, justamente en este caso, ¿no? No bloquear las intersecciones. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para evitar que un vehículo nos cierre el paso o trate de buscar una confrontación con nosotros? Lo más recomendable es evitarlos, ¿no? Justamente nosotros tenemos que realizar todo lo contrario a una conducción violenta, una conducción de agresividad, que en muchos de los casos no ayudan prácticamente en ninguno de los casos, ¿no? Justamente tenemos que usar las luces direccionales. Recordemos que el conductor responsable justamente tiene dentro de su ABC de comportamientos una de las prácticas muy habituales que precisamente es aquel de utilizar las luces direccionales, porque estas son una señal preventiva muy importante y para quienes nos siguen, están alrededor nuestro, junto a nosotros, o vienen de frente en sentido contrario, van a reaccionar de mejor manera y a tiempo cuando usted va a cruzar, ¿no? Por lo general, si usted no las utiliza, va a provocar ¿qué tipo de accidentes? Traseros por alcance o múltiples impactos, justamente, si se trata de una avenida de alto tránsito de automotores. ¿Qué más tenemos nosotros que hacer? Preservar el vehículo en buenas condiciones, tanto a nivel mecánico y usted como conductor, gozar de buena salud a la hora de conducirlo. ¿Cómo hacemos esto? No, el conductor enfermo, embriagado y un vehículo defectuoso son tan terribles como un arma mortal que está cargada, ¿no? En este caso, nosotros justamente vamos a evitar riesgos en las calles y en las carreteras por las cuales estamos circulando. Recoger también pasajeros únicamente en los espacios permitidos, es decir, también tratar de transitar por nuestra derecha, sobre todo, como les decía, ¿no? Cuando son vías de alta velocidad de circulación, por lo tanto, no vamos a realizar lo que anteriormente les decía, ¿no? No vamos a obstruir tampoco el paso de otros vehículos, no vamos a bloquear intersecciones, no vamos a crear nudos en el tránsito, justamente vamos a precisamente ayudar a que se dé una fluidez en el tránsito, no causar congestiones y justamente cada uno de los conductores tienen que tomar precisamente el carril conforme a la velocidad que van circulando, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros que recomendarles también en este sentido? Antes de llegar a las ventajas e inconvenientes, justamente nosotros tenemos que no olvidarnos que justamente hay que utilizar luces en horas donde la cantidad de iluminación precisamente de orden natural o de orden artificial son insuficientes. Adicionalmente, aquello nosotros tenemos que decir también que la responsabilidad no es solamente de los conductores, sino también de los peatones, por cuanto ellos tienen que esperar en los espacios destinados a los paraderos. Justamente si usted sufre un siniestro, un accidente, tiene que colocar las señales de peligro también y de advertencia. Recuerde que usted tiene que circular con su kit de emergencia básico, que puede salvar la vida, ¿no? Utilicemos siempre, por ejemplo, para cambio de un neumático o cualquier tipo de avería en el vehículo, ¿no? Al conducir, justamente, usted tiene que mantener una velocidad de acuerdo al perímetro por el cual usted va a circular. Por ejemplo, estamos hablando del sector urbano de cualquier ciudad, ¿no? El máximo son 50 kilómetros por hora. Recomendaría que tratemos de regular la velocidad de nuestro vehículo de circulación a unos 45 kilómetros por hora, ¿no? Más o menos 5 kilómetros para justamente nosotros tener este rango de velocidad, ¿no? Y algo que es muy importante, aparte del sentido de la vista, ¿no? De nuestros reflejos, en la conducción hay que saber utilizar el oído, ¿no? Justamente para
saber determinar también incluso por cierto tipo de ruidos particulares de algún vehículo para ver si se nos está aproximando alguno con peligrosidad, ¿no? Aparte de ellas, como les digo, pueden haber más, más situaciones que podrían presentarse, ¿no? Esto prácticamente depende de los autores quienes han hecho justamente los estudios y los análisis. Respecto a las ventajas e inconvenientes en la conducción, justamente hay que decirlo, ¿no? Hay algunas ventajas. ¿Por qué razón? Usted va a llegar más rápido al destino que en un transporte público masivo, ¿no? Le va a permitir hacer grandes compras y poder guardar todo en el maletero de su vehículo. Le va, por supuesto, a permitirse ir de vacaciones. Usted va a viajar, sobre todo, mucho más cómodo. En cualquier circunstancia, solamente tiene que regular la temperatura interna de su vehículo, ¿no? Cuando hay mucho frío o cuando hay mucho calor. Y justamente puede llevar muchas cosas. Por ejemplo, en contraposición de ello, también tenemos algunas desventajas, como por ejemplo, hay un mayor riesgo de sufrir un accidente. Otro que no podemos evitarlo aún, cuanto quisiéramos que la tecnología nos aborde prácticamente en nuestro país y cambiemos el tema de los carburantes o combustibles fósiles y que se contamine menos la atmósfera. Otra de las desventajas es precisamente que gastamos mucho dinero en combustible, dado también esta nueva regularización de los precios de los combustibles. Mantenimiento de un vehículo también es alto, ¿sí? Se genera el ruido, que es una contaminación acústica. A veces no hay lugares donde estacionarnos. Tenemos que ser muy pacientes en los atascos, congestionamientos y recuerden no combinar con ingesta del alcohol. ¿Sí? En definitiva, tenemos que decir que el vehículo es muy útil si nosotros sabemos utilizarlo de manera totalmente responsable, ¿no? En este caso, justamente como les decía, ¿no? Existen también algunas cosas a tener en cuenta que, por ejemplo, y es muy digno de apreciar cuando nosotros aprendemos a conducir a una edad temprana, ¿no? No con ello significa que aquel que lo hace a una edad avanzada está cometiendo un grave error. Probablemente represente un poco más dificultoso, ¿no? Por ejemplo, dentro de los pros que tenemos acá, es precisamente que haya un mayor cuidado, que conocemos también los riesgos, que respetamos también las condiciones del automóvil, tenemos conciencia de las prácticas de la conducción y, por supuesto, reconocemos los riesgos que se pueden presentar precisamente en las carreteras, en los caminos y, por supuesto, con el comportamiento de los demás usuarios en las vías, ¿no? A veces cuando también aprendemos a manejar a una avanzada edad, tenemos que justamente a veces las personas justamente dudan muchísimo de los demás, ¿no? Tienen una agudeza mental justamente que hace que tenga más conciencia de lo que está haciendo, ¿sí? Y que justamente puede requerir un poco más de trabajo. Eso como un pequeño comentario nada más, ¿no? Ahora bien, hay el tema que se guarda en esta situación, que justamente ustedes están en una edad en que afortunadamente van a tener un, una mayor capacidad receptiva en lo que es la capacitación para la conducción, es decir, estamos en una edad idónea para tener conciencia de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Como les decía, tiene que estar justamente física y mentalmente apto para poder hacerlo, ¿no? En este caso, justamente, nosotros tenemos que es muy común que a veces cuando empezamos a conducir, yo creo que sí les ha de haber pasado, y esperemos que al momento ya no, a veces se nos apaga el vehículo, ¿no? Cuando tenemos una subida, cuando a veces cambiamos mal la velocidad, precisamente hay que justamente
desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? Y como les decía en un inicio, aprendamos a conducir justamente lentos, lentos, despacio, pero seguro. Nada es imposible. No hay que ser tampoco, como dice la palabra, demasiado riesgoso, aventado, aventurado, lanzado, no sé, la palabra que ustedes le entiendan mejor, ¿no? Justamente el hecho de aprender a conducir trae consigo combatir algunos miedos, pero lo importante es que usted no abandone en el intento, no se desanime y resulta que usted también va a tener en sus manos la capacidad justamente de enfrentar todas estas maneras de dificultades que se presentan, ¿no? Errores que probablemente se presentan en el camino. A veces no tomamos en cuenta que hay que revisar permanentemente los espejos retrovisores, tal vez por la prisa, el apuro, nos olvidamos de revisar tanto internamente como externamente nuestro vehículo. Cometemos algunos errores, ¿no? Pero, por supuesto, recordemos que el manejo tiene que ser a la defensiva. El manejo a la defensiva justamente es cuando usted está alerta, está preparado para actuar, tiene que justamente conducir con atención puesta en todos los acontecimientos que suceden a su alrededor, ¿no? Y por supuesto, cuando encuentren la seguridad debida, realizar las maniobras. Eso es lo que se recomienda precisamente. El conductor seguro, justamente que conduce a la defensiva, valga la redundancia, ve siempre hacia adelante, se anticipa a los inconvenientes, a los acontecimientos, problemas que puede identificarlo y ha dado un poquito de experiencia que va adquiriendo, piensa que los demás pueden hacer algo indebido, tampoco con total desconfianza, como les decía en un inicio, no agrede a los demás, evita los malos momentos y no cae en las provocaciones. Se anticipa también a la reacción de los peatones. Por ejemplo, ustedes saben que un niño de edad escolar a veces no tiene conciencia de lo que es cruzar por una vía y ellos en muchos de los casos no miran a su alrededor, por lo tanto usted tiene que estar desconfiado de los usuarios en las vías en las cuales ustedes lo encuentre a su alrededor, ¿no? Sumado a esto de que también ustedes van adquiriendo conocimientos que saben de cómo se regula el tránsito, tomado a la mano de lo que ayer les proyectamos al finalizar la sesión, justamente es, en conclusión, lo que nos indica que tenemos que enfocarnos precisamente en la conducción y no caer en ningún tipo de distracción, ¿sí? Eso como regla general. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Sí? Que justamente vamos a lograr la seguridad para todos los usuarios. Recordemos que movilizarnos en nuestro vehículo propio, autónomamente, justamente representa que vamos a hacer mucho más cosas, vamos a divertirnos más, vamos a tener tiempo más con nuestros seres queridos, vamos a realizar más actividades particulares de manera libre, ¿sí? Y por supuesto que también hay algunas desventajas, ¿no? Cuando a veces caemos en pequeños atascos de tránsito y caemos en un pequeño, imperceptible síntoma o circunstancia de que también estar con reacciones un poquito de la aparición del estrés. Pero ante aquello, justamente nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro vehículo esté funcionando perfectamente, que hay que utilizar el cinturón de seguridad, que no hay que conducir demasiado rápido y que usted, que es el primero que debe hacerse una autocrítica, un autodiagnóstico, no debe conducir si no está en condiciones de hacerlo, ¿no? Justamente esto es muy importante y como les decía en un inicio de esta presentación, el cumplimiento de las normas de seguridad, ¿no? Es muy importante. Recordemos también esto y bueno, vamos a ver que hay ciertas reglas de seguridad para la conducción. Justamente todas las maniobras
representan total atención justamente en la conducción. Usted no puede distraerse bajo ninguna circunstancia. Digamos que se olvidó de acomodar los retrovisores y durante la conducción quiere regular los retrovisores. Resulta que va escuchando una estación de radio, cierta música no le gusta, no le agrada. En ese momento va a hacer el cambio de la estación. Entonces, son cositas que el conductor defensivo siempre tiene que inhibirse en esas prácticas y, por supuesto, adoptar una actitud, como les dije el día de ayer, amable con los demás usuarios, teniendo en cuenta las normas de seguridad, hacer sus maniobras totalmente cuando considere que las condiciones lo ayudan, ¿sí? Y por supuesto, cuando también se presenten algunas circunstancias adversas, tomar el control de la situación. Eso es lo más importante para el conductor. Tome el control de la situación. Recuerde que quien está junto a usted en un viaje, en un itinerario, en una ruta, percibe cuál es la sensación de seguridad o de inseguridad del propio conductor. Así que hay que guardar muchísimo cuidado en esta temática y recordemos algunos consejos que también nosotros les hemos presentado con anticipación, ¿no? Con anterioridad. A veces también la actitud, el comportamiento del conductor puede marcar la diferencia entre la seguridad o la inseguridad. Y nosotros queremos que siempre prime en las carreteras, en los caminos, en las ciudades, donde justamente haya esta interacción de todos los usuarios de las vías, que prime precisamente la seguridad vial.